doctor Federico Norte, doctor en meteorología. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Alejandro Roto lo saluda. ¿Qué tal, Alejandro? Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Queríamos comunicarnos con usted, bueno, fundamentalmente porque entendemos que esta situación que se produce permanentemente en Mendoza, cuando hay este pronóstico de viento sonda, nos parece que debería estar reglada o trabajada a través de un protocolo y sabemos que usted ha estado trabajando en esto. Sí, en realidad he estado proponiendo que es necesario hacer un protocolo para este tipo de situaciones, de fenómenos extremos en particular, el sonda y otros que también suelen registrarse en la provincia, para que haya una normativa y en función de esa normativa legislada, obviamente, se opere en función de esa norma, ¿no es cierto? Pero, por supuesto, y afortunadamente, después del Congreso de Meteorología que se realizó acá en Mendoza, eh, pudimos tener más eco en la comunidad y estamos avanzando sobre ese tema, ¿no es cierto? Por ahora, por supuesto, esta situación fue muy inminente, así que todo eso todavía no se ha realizado, pero ya hay una concientización en muchos tomadores de decisión de que es necesario establecer una normativa que se despersonalice, que se institucionalice para que se pueda operar en forma ordenada, ¿no es cierto?, con este tipo de cosas. Entonces estamos en proyecto realmente de comenzar a trabajar en esto. Usted es uno de los grandes estudiosos de este fenómeno que es el viento sonda y una persona de consulta permanente cada vez que este tipo de fenómeno sucede. ¿Cómo se va a desempeñar o cómo es que podría producirse hoy específicamente este fenómeno de viento sonda en Mendoza? Las condiciones son muy parecidas a las de ayer, o sea que podría registrarse en horas de la tarde, y en forma rafagosa y en forma con gran variabilidad, como decimos técnicamente, con gran variabilidad espacial y temporal. O sea, es un fenómeno de mesoescala que tiene gran variabilidad en el espacio y en el tiempo. Le doy un ejemplo de lo que ocurrió ayer a última hora, o sea, después de la puesta del sol. Se registró acá en el CCT de Mendoza, en el Exquisite, donde trabajamos, una ráfaga muy fuerte que duró apenas 5 o 7 minutos, pero lo suficiente como para generar bastante trastorno. Y cruzando la avenida Bulón Surmer, hacia donde están ustedes, ya no había una ráfaga tan intensa. Y simultáneamente habían ráfagas en Lavalle, en San Martín, y entiendo por la conexión con la defensa civil de la provincia que lamentablemente hubo que evacuar a algunas personas que viven en viviendas muy precarias en la zona oeste del departamento de Luján, y las tuvieron que alojar, entiendo, en la escuela Eva Perón, porque no había otro lugar donde poner esas familias que habían perdido parte de su habitáculo, ¿no es cierto? Bien, doctor Norte, muchísimas gracias. Esperemos que se trabaje entonces en este protocolo porque me parece que es muy importante y además tenemos que tomar conciencia de que vivimos en una zona Claro, a donde... veces, por supuesto, y entiendo que cuando se toman medidas, y además el fenómeno no es de la envergadura que los modelos calculan, mucha gente se sorprende y se molesta. Y también es cierto que suspender, por ejemplo, la actividad escolar y no otras actividades, a muchas familias que trabajan, tanto el padre como la madre, se les genera un trastorno porque a veces tienen que solicitar permiso que a lo mejor no lo reciben de la empresa o de la institución donde trabajan, y entonces eso es exactamente conduce a un inconveniente que genera algún trastorno, ¿no es cierto?, en la actividad diaria. Pero de todas maneras, por suerte, los episodios de viento sonda en la ciudad, en el área metropolitana de Mendoza, no son tan frecuentes. La estadística muestra que episodios severos se han registrado al menos uno o dos por año, generalmente más hacia el final del invierno, principio de la primavera, o sea, hacia fines de agosto y sobre todo en el mes de septiembre y a veces en octubre, y no son cotidianos, no son fenómenos cotidianos. Sí, por supuesto, tienen mayor frecuencia, afortunadamente, que fenómenos no meteorológicos como los sismos, ¿no es cierto? Y para los sismos ya hay un protocolo y hay una reglamentación que hace que todos los meses los colegios hagan el ejercicio antisísmico.
que además para colmo no se puede pronosticar, entiendo. En cambio esto que tiene sus errores, porque los modelos todavía hay que ajustarlos, pero que la tendencia de ayer y de hoy, dada que existía la posibilidad del fenómeno, bueno, es bueno hacer este tipo de ejercicios y empezar a concientizar a la población. Le doy un ejemplo antes de terminar. Un episodio severo de categoría Z4, que es el más alto de la categoría, hay 4 categorías en el sonda, que ocurrió el 16 de septiembre de 1992, determinó 22 víctimas fatales frente al terremoto del 26 de enero del 85, que determinó 9 víctimas. O sea, es un análisis cuantitativo y frío, por supuesto que basta que fallezca una sola persona para que la cosa sea grave, ¿no es cierto? Pero le doy ese análisis para que la población tenga una idea de qué es lo que estamos hablando, ¿no? Doctor Norte, muchísimas gracias por este contacto con Radio Nacional. Ha sido usted muy amable. Alejandro, que pases muy bien. Buenos días. Hasta luego, buenos días. Hablábamos con el doctor Federico Norte, doctor en ciencias meteorológicas, acerca de fenómeno viento sonda y la instauración de un protocolo para este tipo de casos.